Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar ahora con el avance de la materia. Según tenemos planificado, tenemos que estar ya nomás en la unidad número 3. Así que la unidad 3 tiene un tema denominado razonamiento, pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas. ¿Cuál es el contenido de esta unidad? Análisis y solución de problemas empleando algoritmos. Estructuras de control selectivas. Estructuras de control repetitivas. Aplicación de estructuras cíclicas e introducción al ambiente de hojas de cálculo y solución con herramientas. Este contenido se va a desplegar en varias clases. De hecho, ya hemos estado haciendo la primera parte. El día viernes se le ha dado un trabajo para que puedan ustedes escribir y diagramar el algoritmo de su proyecto que estaba relacionado con el problema del COVID-19. Obviamente que este ejercicio que están realizando está muy vinculado con el ejercicio que se encuentra en la página número 14 de la guía MAP. Esta práctica ya me la han enviado por el aula virtual. Ahora, ¿qué nos toca aprender? Ahora necesitamos reforzar el concepto de lo que es un algoritmo, un programa, elementos que son partes del algoritmo o características de los algoritmos, la identificación de algoritmos usando diagrama de flujo, conocer los algoritmos, los elementos de un algoritmo, de un diagrama de flujo, y obviamente mostrarles lo que es PCI. El día jueves, jóvenes, pasaremos la parte de lo que ya son algoritmos selectivos, algoritmos repetitivos. Vamos a utilizar PCI para demostrar las estructuras repetitivas y otras más. Por lo tanto, por el momento, trataremos de cumplir nuestro objetivo de hoy, que por lo menos lleguemos a PCI. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar bastante. En realidad es toda la unidad 1 del libro que posteriormente voy a presentar. Comentarles que la bibliografía de la materia, jóvenes, se encuentra acá. Tiene que ingresar a la aula virtual. Va la ficha trabajo de clase. Luego dice acá, dice biblioteca de la materia. Al hacer clic en biblioteca de la materia, le va a desplegar toda la bibliografía. Si está desordenado, simplemente tiene que ordenarlo por nombre y luego va a poder visualizar. Un ratito, creo que me he ingresado a otra aula virtual. A ver, sí, ingresé a otra aula virtual. Ahora sí. Trabajo de clase y el recurso dice biblioteca de la materia. Hace un clic y luego le muestra los archivos. Y acá podemos ver los archivos tal como indica acá el libro número 20, dice diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. Manual de ejemplos de diagramas de flujo. 22 ejemplos de diagrama de flujo. El número 23, problemas de algoritmos resueltos. Y el número 30, manual PCI, fundamentos de la computación. Entonces, estos son los materiales bibliográficos que vamos a utilizar para esta unidad. Empecemos por el libro número 20, que es diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. Así que yo cierro esta ventana y les voy a mostrar el mismo contenido, pero que yo tengo en mi equipo. Este de acá es el libro y acá podemos ver ya estamos acá en el capítulo número 1, pero este es el diseño del libro. Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. Este libro tiene un conjunto de temas que son muy interesantes para poder aprender a programar. En sí tiene todos los conceptos teóricos necesarios para que usted entienda lo que es un algoritmo.
Generalmente, jóvenes, nos cuesta mucho programar inicialmente cuando yo no sé los conceptos. Es como cuando usted quiere jugar fútbol y no sabe las reglas del fútbol. Cuando quiere practicar un deporte y no sabe las reglas del deporte. Y obviamente la probabilidad de poder fracasar es alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar el capítulo número 1 que dice conceptos básicos. Y obviamente vamos a avanzar todos estos contenidos. Si nos da tiempo, pasamos un poquito del número 2 y así sucesivamente, que son muy útiles. Entonces, vayamos a la página número 16. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver lo que es un algoritmo. Empezaremos por ahí. Dice, conceptos básicos. ¿Qué es lo que vamos a aprender con este material bibliográfico? Dice así, al término de este capítulo, el alumno será capaz de identificar, describir y diferenciar los conceptos básicos de la programación, que es lo que nos interesa, jóvenes. Así como comprender la importancia de las etapas de la elaboración de programas. Entonces, volvemos a repetir. ¿Qué es lo que vamos a aprender, jóvenes? Conceptos básicos de la programación y las etapas que debo seguir para poder programar. ¿Cómo está estructurado el contenido de este material bibliográfico? Tiene la definición de lenguaje de programación, tiene la definición de algoritmo, tiene la definición de programa de computadora y también están las etapas para crear programas de computadora. Entonces, jóvenes, continuemos. A ver. Ya. Continuaremos. La definición de un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? De pronto alguien nos dice, ¿y qué es un lenguaje de programación? ¿O qué está estudiando? ¿Qué materia está llevando? Ciencia de la computación. ¿Y qué hace? Aprendemos lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Y ahí es cuando nos agarra el joven. Y entonces, usted debería responder de esta manera. Decir así, un lenguaje de programación es una combinación de símbolos y reglas que permiten la elaboración de programas con los cuales la computadora puede realizar tareas o resolver problemas de manera eficiente. Repitamos de otra manera. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación, jóvenes? ¿Qué se entiende por lenguaje de programación? Un lenguaje de programación, jóvenes, es un conjunto de símbolos y reglas con las cuales podemos crear programas de computadora para que puedan resolver ciertos problemas de forma eficiente y a gran velocidad, jóvenes. Ahora, los lenguajes de programación, jóvenes, se clasifican en tres, básicamente. Uno, lenguajes máquina. El otro, lenguaje de bajo nivel. Y el otro, lenguaje de alto nivel. Cada uno de estos tipos de lenguajes, jóvenes, tienen sus propias características. Hablemos del lenguaje máquina. El lenguaje máquina, jóvenes, tiene algo interesante. Y es que el lenguaje máquina, jóvenes, todas sus instrucciones son directamente entendibles, jóvenes, por la computadora. La CPU, jóvenes, o la unidad central de procesamiento, no necesita que se lo traduzcan. Él lo entiende ya nomás. Y obviamente, como lo entiende, inmediatamente lo ejecuta el programa.
Y esta especificación de este lenguaje, jóvenes, está constituido generalmente por puros ceros o unos, donde la secuencia de ceros o unos indican la dirección de memoria y el contenido que hay en esa dirección de memoria. Ahora vamos a revisar algunos materiales de apoyo para poder reforzar esto que estamos hablando. Entonces, vamos a ir ahora al contenido de la materia y vamos a ir a la unidad 3. Y dice aquí, lenguaje de bajo nivel, Assembler. Y aquí tengo dos ejemplitos básicos para que podamos comprender eso. Voy a ocupar el programa que se llama Notepad++ para poder visualizar el archivo. Si usted puede ver muy bien, acá este archivo se llama 01, encender LED, y esta es la codificación, y la extensión es .asm. ¿Por qué .asm? Porque viene de la contracción de la palabra assembler. Y acá podemos ver, jóvenes, ese detalle, la descripción del lenguaje en el archivo. Fíjese lo que dice acá. Dice punto y coma, esto es para colocar un comentario, y habla sobre el hardware que va a utilizar, que un PIC básico Pro. Y va a utilizar un compilador 2.50A. Además de eso, acá le va a decir, le dice qué librería va a utilizar. Le tengo que decir qué librería va a incluir para que pueda programar. Caso contrario, esto no funciona. Además de eso, tiene que especificar un conjunto de parámetros que va a utilizar, los registros que va a utilizar, las banderas que va a utilizar, ¿sí? Algunas direcciones de envío. Y así, jóvenes, tiene que habilitar puertos o especificar puestos y definir por qué puerto va a comunicarse con el LED1. Además de eso, tiene que incluir, jóvenes, cuál es el tipo de hardware, la librería para poder lograr comunicarse. Y obviamente también hay que decirle cuál es la librería del PIC que va a ocupar. Fíjese, dice PVP PIC 14. Y recién usted programa. Recién empieza usted a programar. O sea, fíjese que en el lenguaje Assembler usted hace un conjunto de definiciones, configuraciones, reservar espacio y todo lo demás para que recién empiece usted a programar. Y todo empieza, digamos, definiendo una etiqueta que dice inicio. Y entonces usted realiza, digamos, hace un movimiento, muestra un mensajito seguramente, ¿sí? Y obviamente hace un proceso de repetición y así va encendiendo, va apagando, hace un alto, ¿no? Y le dice vaya a BC, le dice no, vaya a C, muestra algo y de vuelta le dice vaya hacia el inicio ahora y vuelve. Entonces esto continuamente le va a encender y apagar un LED por un determinado tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es ese determinado tiempo? Ese determinado tiempo está expresado en este número hexadecimal. Entonces, este número hexadecimal probablemente esté expresado ya sea en segundos o en milisegundos, como generalmente lo utilizan en los hardware. PIC. Ingeniero, una consulta. A ver. Yo acabo de ingresar, entiendo lo que está explicando, pero esto para programar, ¿qué? ¿Para programar qué sería? Esto es para programar un hardware PIC, un microchip, un chip PIC, un microcontrolador. Perfecto, eso. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, le estoy mostrando cómo ha sido la programación inicial de la computadora. Inicialmente se programaba en hardware, directamente el chip, ¿sí?
No había microprocesador, acuérdense, los primeros circuitos integrados, ¿cómo lograban hacer todo eso? Era interesante todavía. Y todavía no había ni siquiera el concepto de programa almacenado. Eso lo metió Alan Turing. Por eso es que se le ha pasado a ustedes muchos vínculos para que vayan informándose y cuando obviamente comenten de esos temas, lo hagan con la mayor propiedad posible. Entonces, jóvenes, fíjese que para poder escribir tan poco código, tengo que hacer mucha definición en el lenguaje Assembler. Ahora voy a cerrar, bueno, voy a abrir al ladito mismo. Ahora voy a abrir este archivo, pero este archivo es el archivo hexadecimal, es el resultado ya de pasarle por un proceso de compilación y me lo convierte en Assembler. Veamos cómo se ve ese archivo. Fíjese que aquí está el archivo. Hasta cierto lugar, jóvenes, de todo este archivo, es simplemente la dirección. Lo más probable, jóvenes, que la dirección sea hasta acá. ¿Sí? Ahí veamos cuántos bits hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, hasta acá. Esta parte de aquí, jóvenes, sería la dirección de memoria. Esta parte de aquí sería la dirección de memoria. Y esta otra parte de acá de la derecha sería el contenido que hay en la dirección de memoria. Esta parte de acá. Pero usted dice, esto no está en binario. Me dijo usted que debería estar en binario. Sí. ¿Por qué? Porque acuérdese que acá dice hexadecimal. ¿Estamos de acuerdo? Hexadecimal. Entonces, si yo convierto este número 2 a binario, necesitaría representar 4 bitsitos. Así, 4 bitsitos. Ahora multiplique cada uno de estos dígitos por 4. Esa sería la longitud de bits si estuviera 100% en binario. Pero cuando yo realizo el proceso de lo que es la compilación, generar el archivo .exe, este .exe es el que se graba en el microchip por si acaso, este de acá. Y aquí entra abajo algo llamado un conjunto de programas que se llaman ensambladores, que lo que hacen, este programa lo ensambla, lo mete, lo graba en el microchip. Veamos ahora el archivo que dice encender LED, que es el informe. Este es el informe. Y acá yo puedo ver un conjunto de instrucciones donde me dice dónde se ha escrito cada cosa. Miren, en las direcciones de memoria que tiene. ¿En qué lugar se ha escrito en la memoria esta instrucción? Uno por uno. Miren, fíjese. Si usted dice dónde está la palabra pausa, está aquí. ¿Sí? Y acá son su código de control o algo así. Miren, dependiendo, habría que verificar bien. El ensamblador, toda esta traducción lo hace el ensamblador porque la programación fue la primera. O también hacemos nosotros esto. Disculpe. Que todo este programa, todo esto lo que estamos viendo ahorita ya es ensamblado, o sea, es que ya el programa ha hecho toda la traducción a esto, ¿no? Exactamente. Bien. Esta parte no codificamos. Nosotros codificamos esto de acá. Cuando lo compilamos, generamos el .exe, o sea, el .hexadecimal, y luego este de acá, utilizando un software ensamblador, lo grabamos, claro, lo grabamos en el chip. Y este de acá solamente es un informe para que nosotros tengamos una idea cómo se está grabando o cómo supuestamente se ha grabado, digamos, en la memoria. O cómo ha sido su distribución. Es un informe de cualquier detalle. Fíjese que acá el Assembler ya tiene una descripción de alto nivel. ¿Lo puede ver? Hay un if, algo que ni siquiera hemos dicho al otro lado. Mire, esto está como expandido, si vale el término. Mire.
O sea, esas poquitas líneas en Assembler, jóvenes, han generado todas estas líneas de código. Pero esto solamente es como un informe, el LST o el list que le llaman. Bueno, cierro esto y cierro esto. ¿Tienen alguna consulta, algo que añadir al comentario que les hemos hecho? ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí. Ahora vamos a mostrarles otro, pero que esto no es para PIC. Esto ya es una programación para un microprocesador, el X86 o el 8086, que le llaman también. Así que vamos a abrir esta ventana y vamos a ver, jóvenes, que en este programa también podemos colocar comentarios con punto y coma. Y también debemos seguir un conjunto de pasos para poderlo compilar el programa. Entonces, tenemos que compilar de alguna manera, ¿sí? En arquitectura de computadora seguramente le enseñarán a poder programar y compilar estos programitas. Si nos damos tiempo, podría ser, pero no le quiero prometer mucho, ¿sí? Porque a veces prometemos y no le cumplimos y usted se siente mal y yo también. Entonces, acá usted tiene que invocar también algunas librerías nativas para poder trabajar, que son propias del lenguaje, digamos, del microprocesador, digamos. ¿Por qué? Porque mi microprocesador, digamos, o el sistema operativo también, ya tiene instrucciones, ya tiene librerías, ya tiene recursos que yo puedo invocar. Defino el segmento de datos, el segmento BSS, el segmento text, y luego, jóvenes, después de hacer eso, defino el inicio main, el global main. Y le digo, mire, sé que a partir de acá usted me va a mostrar un mensaje, ¿no? Luego me lo va a imprimir, me va a hacer un proceso, digamos, ¿no? De add, luego me lo va a poner el mensaje, me lo va a dar, me lo va a aplicar bueno, aquí dice formato, dice, en realidad lo que hace, le dice que me lo va a colocar como si fuera un texto, le está diciendo, ¿no? Como una cadena, le está diciendo, y luego hace un scan F, le dice, lo adiciona en los espacios, bla, 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 y de vuelta hace eso y me lo muestra, ¿no? En realidad lo que hace este mensaje es, jóvenes, pedirnos un dato, una palabra, nosotros se lo damos y él inmediatamente lo muestra. Eso es lo que hace. Entonces, ahora... El printf vendría a ser como para que muestre en la pantalla, o sea, que el print es como es mostrar en la pantalla, ¿no? Exactamente. ¿Qué lenguaje es ese en general? Estamos trabajando o sea, No, el lenguaje este es el lenguaje, digamos, ¿no? Assembly. Con los mnemotécnicos, ¿sí? Este es el Assembly. Para el microprocesador 8086 o X86. Para ese microprocesador. Varía un poquito en función del sistema operativo y en función del hardware cuando hay algunos detallitos. Pero en los ejemplos muy sencillitos como este de acá, no varía mucho. Lo malo del lenguaje jóvenes de bajo nivel, o el assembler, en este caso que estamos utilizando jóvenes, es que cada hardware tiene su propia sentencia. Y eso es lo que hizo muy complicado aprender assembler. Entonces, este lenguaje assembler, jóvenes, se bajaba a un nivel una vez compilado. Y es el nivel de programa objeto. Veamos su contenido y van a ver de que esto sí que no se entiende nada. ¿Por qué? Porque no está en el formato tradicional que nosotros entendemos. Entonces, el editor de texto no entiende esto. Para poder ver bien todo lo que está mostrando aquí como null, STX y todo lo demás, necesito otro programa que es un editor de programas objetos. Ese sí me lo va a entender, pero este de acá no. Luego, jóvenes, tengo también mi informe o list. Acá entiendo un poquito mejor. Miren,
¿Lo puede ver? Acá se puede visualizar un poquito mejor de lo que está haciendo. Entonces tenemos acá la instrucción en Assembler, en esta parte de aquí, y aquí tenemos su dirección, bueno, perdón, aquí tenemos la instrucción, digamos, ¿no? Y la dirección de memoria o algo, o dependiendo cómo lo estaré estructurando, habría que revisar eso también, como le he dicho, en los documentos, digamos, de la bibliografía. ¿Por qué? Porque cada uno de estos valores numéricos en Assembler es una instrucción, es un detallito. Hasta cuando le colocan una C, un 1 por acá, algo dice. Y hay que revisar los libros. Y son bien voluminosos los libros para este tema de la Assembler. Luego, jóvenes, me genera con el objeto, yo genero el punto .exe, que es el archivo ejecutable de mi programa Assembler. Y me muestra así, me dice, escriba una palabra. Entonces yo escribo la palabra hola. Cuando yo pulse Enter, él debería mostrarme acá, pero no le hicieron el enlace en esta parte. Así que no lo tengo ahorita, tendría que compilarlo y tendría que colocar, digamos, algo así como un get char o un que espero un rato hasta que pulse una tecla, un keypress, pero acá no hay keypress por si acaso, pero algo muy parecido a un keypress, o sea, keypress, ¿sí? Mira, yo voy a pulsar Enter y va a ver de que muestra el mensaje tan rápido que no se ve. Mira, se apagó. Para poder compilar un archivo Assembler, jóvenes, debería seguir todos estos pasos. Son aproximadamente 14 pasos que se debe seguir, paso a paso. Miren. Crearlos, mostrarlos, ver qué elemento vamos a ocupar, qué instrucción, ejecutar eso, visualizar los archivos. Y una vez que tenemos, jóvenes, mira, aquí ya tenemos el Assembler, tenemos el archivo objeto. Una vez que tenemos todo eso, simplemente generamos el punto .exe. Y luego, simplemente lo ejecutamos, que está acá el punto .exe. Miren, que no había antes. Y dice ejecutar el archivo .exe desde la consola CMD. Dice. Bien. Entonces, más o menos algo así me debería salir. Escribe la palabra hola mundo y después me dice hola, me vuelve a decir. Bueno, jóvenes, cerramos esta ventana y continuamos con el libro. Entonces, jóvenes, hemos podido visualizar ese detalle del lenguaje máquina. El lenguaje máquina está constituido, como han podido ver, por puros ceros y unos. Pero, ¿qué pasa con el lenguaje de bajo nivel, al que llamamos ensamblador, que ya empezamos a ver? Dice, las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos. Pero yo no puedo ejecutar un programa directamente que está en bajo nivel. Tengo que llevar al lenguaje máquina de aquí para acá. Y hay que hacer todo ese proceso que le he mostrado. Hay que compilar. Y usted dice, pero ¿cómo eso de la compilación? No entiendo, usted me dice. Entonces, yo le tengo que hablar, jóvenes, recordar de un detallito interesante. Hubo una joven muy interesante en la historia de la computación. Y esta señorita, porque era muy jovencita, se llamaba Grace Hopper. A ver, vamos a ver si lo pillo rápidamente acá. Aquí está. Esta es la señorita. Así que esta señorita llamada Grace Hopper fue la que creó el primer compilador. Dice que era tan buena, pero tan buena, que cuando estaba estudiando en la Marina dijeron, no, es mucho desperdicio que esta jovencita, siendo tan buena, sea militar. No.
busquemos algo más interesante que ella realmente pueda hacer. Y así le dijeron, mandémosle que vaya a programar la computadora, que se vaya a programar allá. Y entonces, de tanto trabajar en lo que es, digamos, la programación de computadora en lenguaje máquina, ella dijo, necesitamos un software que me permita hacer esa traducción que yo hago manualmente, que es una tarea muy ardua. Y así nació el compilador. Entonces, ¿qué es un compilador? Un compilador dice que traduce las instrucciones de un programa fuente que están escritos en un lenguaje de alto nivel o intermedio, ¿sí? A un lenguaje máquina directamente. Y una vez que finaliza la traducción, jóvenes, genera un archivo llamado programa objeto. Ya hemos visto el punto O. Y ese punto O ya puedo ensamblarlo y generar el famoso punto exe. Aquí tenemos a Grace Hopper o Grace Murray Hopper en una de sus últimas charlas, jóvenes, cuando ella estaba dándole los instructivos a los jovencitos que iban a programar el lenguaje COBOL. Ahí está. Y fíjese, aquí tenemos COBOL. Ella no participó en el desarrollo de este lenguaje porque uno, que ella ya era mayor de edad, pero ella les explicó cómo deberían hacerlo. Y si acercamos, jóvenes, la visión de esto, no vamos a ver lo siguiente. Mire lo que le dije. Acá tenemos cómo se describen, jóvenes, las instrucciones. Aquí podemos visualizar, jóvenes, las direcciones memoria o el valor y su composición. Ya sea, a este a veces le llaman la memoria baja y este de acá le llaman la memoria alta, jóvenes. Y así, señores, fue como... Memoria alta y memoria baja. ¿Cuál es la alta y cuál es la baja? ¿Qué? ¿Cuál es la alta y cuál es la baja? A este llamamos memoria baja, generalmente. Y el de acá, memoria alta. ¿Por qué? Porque el número binario lo leemos en este sentido. Y estos son los números binarios con ponderación más pequeñita y la de acá con mayor ponderación. Recuerde que cuando hicimos ejemplito decíamos que este visito, si fuera este un visito, este es el valor 1, este el 2, este el 4, ¿no? El otro el 8, ¿no? Y fíjese, el otro era 16, iba, y el de acá sería 32. Por eso es que el de acá es mucho más alta, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, cierro esta partecita acá simplemente para mostrarle y decirle así, que la señorita Grace Hopper fue quien construyó el primer compilador en el año 1952. Dice que trabajaron un total de 18 años hombre, lo que significa que han trabajado, pero duro y parado, no 18 años, sino 18 años hombre significa que ha habido un equivalente de una contribución de personas trabajando en ese proyecto equivalente a 18 años si fuera una sola persona. Luego, en el año 1957, desarrolló un compilador para procesar datos llamado B-0. Luego, o posteriormente llamaron Flowmatic. Esto le permitió establecer las bases para la creación del lenguaje COBOL. ¿Ves lo que le iba diciendo? Actualmente existen compiladores para el lenguaje Pascal, BASIC, C, C++, C#, Java, pero no Python, por si acaso, porque Python no necesita un compilador, sino un intérprete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no genera un archivo .exe. Es igual que PHP, es igual que HTML.
se interpretan, no se genera un archivo ejecutable. Y aquí podemos ver un concepto, aprovechando, dice, ¿qué son ensambladores? Dice, se encargan de traducir las instrucciones escritas en un lenguaje de bajo nivel, que está compuesto por una serie de direcciones, como hemos podido ver, y códigos mnemotécnicos al lenguaje máquina. Fíjese lo que le decía, del punto ASM se graba en hardware, en el chip. Eso hace un ensamblador. Del punto O lo convierte a punto X. Eso hace el ensamblador. Entonces, ¿cómo hacemos? Llevamos primero compilamos, luego lo ensamblamos, si vale el término. Seguimos ahora y volvemos a nuestro libro. Ahora, ¿qué me dice acá? Dice lenguaje de alto nivel. ¿Qué características tiene o qué es un lenguaje de alto nivel? Dice que es semejante al lenguaje humano. Y por eso que es más fácil crear programas y comprender un programa. Entre estos lenguajes de alto nivel tenemos BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, C y todos los que hay ahora, jóvenes. Ahora, una vez que ya sabemos lo que es un lenguaje de programación, jóvenes, veamos qué es un algoritmo. Y hay a veces que nosotros, jóvenes, tomamos la palabra algoritmo sin saber ni qué es un algoritmo. Nos ha pasado varias veces, ¿sí? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Dice que un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y finitos que me permiten resolver un problema o tarea específica. Ahora dice, los algoritmos son independientes del lenguaje de programación y de la computadora donde se vaya a ejecutar. ¿Por qué? Porque esa es la teoría que dice que los algoritmos son independientes. Pero dependiendo del lenguaje de programación que yo vaya a utilizar, jóvenes, puede ser que su implementación sea más sencilla o más compleja. Muchas de las implementaciones de algoritmos, jóvenes, utilizando Python es muy sencillo realmente. Pero si usted utiliza otro lenguaje como C, utiliza C# o Java, ay mi madre, algunos algoritmos realmente le van a hacer doler la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que manejar puntero, tiene que vaciar, tiene que, ¿no?, hacer una liberación y todo lo demás, porque si no, su memoria se empieza a saturar. ¿Qué características tiene un algoritmo? Dice que un algoritmo es finito. ¿Por qué? Porque tiene un número de instrucciones ya definido. Y obviamente también tiene un tiempo de ejecución definido. Y por lo tanto